Hay muchos temas para hablar con Jorge Barrera en los próximos minutos. Se puede hablar de política, de fútbol y por supuesto también de su carrera como abogado y de cómo llegó a ser un abogado muy exitoso. Jorge, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, bárbaro. ¿Es verdad que tus orígenes fueron muy humildes? Sí, provengo de una clase trabajadora, fui a escuela pública. Mis padres hicieron un sacrificio muy grande para poder darnos lo más importante que puede darle un padre a un hijo, que es formación en educación, formación en valores, y a través de su conducta, a través de su trabajo, a través de su esfuerzo, creo que nos han dejado lo más importante que se puede dejar, que es que el ascenso social proviene del sacrificio, el ascenso social es fruto del esfuerzo, es fruto del trabajo, y por lo tanto creo que es buena cosa que ese Uruguay que generaba a partir de la escuela pública personas que en una misma clase estaban sentadas teniendo orígenes distintas, el talento, la creatividad, el esfuerzo sean los únicos diferenciales entre todos los que vivimos en un país. Así que yo miro con mucha preocupación lo que pasa en la enseñanza pública, porque entiendo que todos los que tuvimos esos orígenes y miramos y tenemos hijos sobre todo, pensamos que lo más importante hoy, el tema más importante que tiene el Uruguay es la educación, y sobre todo no saber sumar, restar, la educación en valores y la educación en principios. ¿De qué barrio eras? Yo nací en Montevideo, pero a los pocos días me fui a vivir a Minas. Ajá. Yo toda mi infancia la viví en Minas. Sos casi a la escuela. Sos minuano, entonces. Sí, soy minuano, hincha de Santiago Chalar, y estamos a pocos días de abril, como decía Santiago Chalar, si Dios baja la tierra, por el altar de las sierras baja en Minas y en abril. Así que toda mi educación, digamos, primaria la hice en Minas. ¿Y fuiste colorado de chico por tradición familiar? Sí, yo creo que uno, las tradiciones en general pesan y son importantes. Después uno, por convicción, puede elegir continuar con esa tradición o no. Yo siempre fui primero por tradición y luego por convicción, simpatizante del Partido Colorado, por supuesto. ¿Y a qué edad empezaste a militar? Y empecé a militar cuando estaba en el liceo. Yo fui al liceo justo a dos tiempos, entre que terminaba la dictadura y empezaba el sistema democrático. Empecé a trabajar a militar en el año 86, 85, 86, que estaban en el liceo, y a partir de ahí hasta el 2004, 31 de octubre del 2004, hace 11 años que hice el último acto de participación política partidaria, y bueno, estoy en un receso hace 11 años dedicándome a otras cosas, dedicándome a otras actividades, entendiendo que el servicio social, el servicio de la comunidad se puede dar a través de la política, a través de la actividad profesional, a través de la inserción en muchas organizaciones sociales, barriales, culturales, así que estoy en un descanso de hace 11 años. ¿Y a qué edad la religión empezó a ocupar un lugar importante en tu vida? En la adolescencia. ¿En la adolescencia? En la adolescencia, sí. En la adolescencia empezó a formar un lugar importante. Evidentemente, hoy creo más en la existencia de Dios que en la conversación esta contigo. Y lo creo una realidad palpable. Lo creo no solamente desde el punto de vista teórico, sino que yo creo que a lo largo de la vida muchas cosas que no se explican en el momento, a lo largo de la vida uno le va dando un sentido y una explicación, y que es muy difícil poder entender la vida sin la existencia de Dios, y eso estoy convencido cada mañana. ¿Ingresaste al Opus Dei en el 82 en un viaje a Buenos Aires para conocer al Papa Juan Pablo II? No, ahí fue mi primer contacto, es decir, no, digamos, mi primer contacto, creo que... ¿Cómo fue? ¿Hiciste el viaje en ómnibus a Buenos Aires con un cura que era del Opus Dei? En realidad, yo, como te decía, fui a escuela pública, y en el liceo tenía fui al seminario, tenía dos compañeros de clase, sí. Uno de ellos hoy fallecido, hace pocos meses,
y otro Alejandro Gorostidi, que eran compañeros de banco, que bueno, yo en ese momento no tenía una práctica activa, que me hablaron para ir a ver a Juan Pablo II a Buenos Aires, digamos, y quien organizaba esa excursión que mis amigos me invitaban, formaba parte del Opus Dei. Y así fui el primer contacto que tuve con un sacerdote de la obra. En ese viaje. En ese viaje. Después, como todo, pasa el tiempo, uno, en definitiva, yo digo que cada uno tiene sus momentos y Dios sabe hablar en cada momento a cada persona. Y bueno, ¿Y por qué decidiste ingresar al Opus? Mira, la vocación cristiana no es para personas perfectas, al contrario, es para imperfectos como yo. Y creo que todo la visión con respecto a la santificación del trabajo va muy de la mano con lo que te decía antes. Es algo muy importante, es decir, buscar a Dios en el trabajo, quiere decir hacer el trabajo bien, hacer el trabajo con sentido profesional y no buscar a Dios en una iglesia, buscarlo todos los días en el trabajo. Y por eso, para trabajar hay que trabajar bien. Y por eso la formación en valores, la formación en virtudes, por eso el trabajo dignifica, por eso creo que es tan importante el trabajo. Y bueno, con esa línea de pensamiento que ya fue inculcada básicamente en mi familia, que además tengas una visión de la fe en el cual la santificación del trabajo es fundamental, me pareció que era un buen camino a seguir. ¿Cómo fue la experiencia de ser diputado colorado entre los años 2000 y 2005, ¿no? Los años de la crisis? Vos tuviste un perfil alto en aquella época, eras muy cercano al presidente Jorge Valle. ¿Cómo lo viviste? Bueno, fue una experiencia muy rica, muy interesante, que me permitió trabajar en muchas leyes que hoy son realidad, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la ley de medidas alternativas a la prisión, con lo cual trabajé intensamente esos años y hoy es ley, la modificación del artículo 113 del Código de Proceso Penal que le permite una mayor participación a los abogados defensores y por lo tanto tener mayores garantías en un proceso judicial. Después vieron momentos muy duros en materia económica, la crisis del 2002, pero yo creo que cuando pasen los años y cuando se analice con mayor distancia, creo que la evaluación con respecto a esos años muy difíciles, indudablemente va a ser muy distinta a la que se hizo en la propia coyuntura. Esto pasa siempre con todos los hechos históricos y no va a ser ajeno la evaluación del 2000 al 2004. O sea que con lo cual creo que como todo en la vida se pueden cometer aciertos y se pueden cometer errores. Lo que estoy claro que la honestidad republicana, el sentido de austeridad, el trabajo que se llevó a cabo entre el 2000 y el 2004 y el cariño personal que le tengo a Jorge también, fueron temas de los cuales hoy sigo pensando lo mismo. ¿Seguís teniendo relación con Jorge Valle? Sí, claro. ¿Ah, sí? Lo aprecio mucho. ¿Te ves con él? Le tengo un gran cariño, sí. No tan seguido, evidentemente, ajá, pero la última vez que estuve ahora fue hace un par de meses, pero converso mucho con él, tomamos mate como lo hacía cuando tenía 16 años, tengo un gran respeto y un gran cariño por él, en lo humano, y tengo un gran respeto por lo que ha sido su trayectoria, no solamente en los años 2000-2005, sino lo que ha sido toda su carrera política. Yo no soy de los que dicen, cuando el barco está en su mejor momento, estamos arriba del barco, y cuando el barco electoralmente no está en su mejor momento, uno trata de separarse de eso. No, yo a Jorge lo respeto, lo aprecio, intelectualmente y humanamente. ¿Vos decidiste dejar la actividad política o la política te dejó a vos? Las dos cosas. Evidentemente, con la votación que se tuvo entre el 2000 y el 2004, los votos no daban para la reelección, pero no participé más, es decir, que son mezcla de las dos cosas. Hoy, por ejemplo, tanto el 2004 como el 2009, como en el propio 2014, un grupo de amigos y demás, hemos conversado con respecto a este tema, pero no estoy, desde hace 11 años que estoy alejado de la vida política, así que hoy por hoy no es una de las prioridades ni de los temas que me pongo a pensar. ¿Recordás días en los que hayas pasado mal por la crisis, por la depresión económica?
muchísimos, muchísimos, muchísimos desde el punto de vista de lo que pasaba en el país, de lo que la gente estaba sufriendo como impacto de una crisis externa. Si tú analizás toda la región, fíjate los quiebres institucionales que hubieron en América Latina, la cantidad de presidentes que existieron en Argentina, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Bolivia. Es decir, que fue un golpe muy duro y evidentemente como no se va a sufrir con respecto a esos temas. Fueron momentos muy duros, pero son momentos en los cuales hay que distinguir lo que genera dolor y lo que genera daño. Hay cosas que pueden generar dolor, pero no generan daño, y hay cosas que generan daño y no causan dolor. Por lo tanto, algunas medidas que se tuvieron que tomar se pueden analizar después del 2004, pero en el momento que se generan causan dolor. Después que dejaste la política, en 2005 desarrollaste la carrera de abogado con una velocidad importante por momentos y te transformaste en uno de los principales penalistas. ¿Cómo lo conseguiste? Lo primero es que entre el 2000, yo me recibo en el año 94. Ejerzo la actividad penal hasta el año 2000. Entre el 2000 y el 2004 no tuve ejercicio, evidentemente estaba dedicado a la actividad parlamentaria. Entonces, 2005 y 2006 me fui a hacer un máster en Derecho Penal a la Universidad Austral en Argentina, porque entiendo que es muy bueno cuando uno lleva a cabo una tarea, estar permanentemente reciclándose, formándose, adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas visiones. Entonces, 2 años me fui al exterior a Buenos Aires a estudiar, hice una maestría en Derecho Penal, me dediqué mucho a investigar, a partir de ahí continué con la docencia que yo ya había iniciado, así que desde el 2005 en adelante estudio del Derecho Penal, muchísima e intensa vida académica, relación con mi trabajo profesional que es el Derecho Penal y uno de los amores de mi vida que es Peñarol. Uno ve la lista de clientes que tenés en el estudio Jorge Barrera y Asociados y es impactante. O sea, siendo un abogado joven que, como decís vos, después de ese máster tuviste que retornar a la actividad. ¿Cómo se consigue todo esto? Más allá de lo que uno puede dar, ¿no? Y del nivel de abogado que puede ser. ¿Los contactos fueron importantes? ¿El hecho de haber estado en política? ¿El hecho de estar en Peñarol? No, son dos cosas distintas. Hay algunas cosas que son contraproducentes. Hay ¿Qué es contraproducente? Claro, algunos clientes que precisamente no les gusta que su representante esté identificado con un sector político. Y eso es indudable y es lógico por parte de quien contrata un servicio. ¿Por qué? Y porque evidentemente lo que uno quiere cuando contrata un servicio es que le dediquen 100% de su tiempo al trabajo. Por eso es que precisamente a partir del año 2004, al dedicarme plenamente a la actividad privada, yo soy de los que cree que cuando estás en lo público, tenés que estar en lo público. Y cuando estás en lo privado, tenés que estar en lo privado. Cuando ¿Ser un ex parlamentario no te da prestigio para después desarrollar la abogacía? ¿O de repente ser un tipo que tuvo un cargo importante en un gobierno, cuando te vas de ese cargo? No creo que sea lo sustancial. Nunca hice una medición de cuánto afecta. Creo que lo sustancial en cualquier profesión, y más en abogacía, es el caso a caso. Es decir, que un cliente va recomendando a otro, va viendo cómo te desenvolves. Con este me fue bien, gané con este me fue bien, te lo van recomendando, te van diciendo, bueno, y sobre todo me parece que lo que apunté es a tener una especialidad. Si tú ahora me preguntás de derecho laboral, yo no sé nada. Si tú me preguntás de derecho civil o derecho comercial, tengo los conocimientos básicos generales que adquirí en facultad. Haberme especializado en un área concreta, que es a la cual le dedico todos los esfuerzos, creo que también puede llegar a ser un diferencial. Saber que cuando me van a consultar es porque estoy identificado, metido, estudiando y trabajando exclusivamente en esa área. Bueno, tenés muchísimos casos, ¿no? Y hay varios que fueron resonantes y que tomaron un estado público impresionante. Por ejemplo, el de la muerte de Natalia Martínez. ¿Cómo viviste eso? Porque vos sos el abogado de Rodrigo Vergés, ¿verdad? Estuvo preso, estuvo condenado por el homicidio, ahora salió y vos hasta hoy seguís afirmando que él es inocente. ¿Cómo viviste ese caso?
Sigo convencido, y hoy que está libre, sigo absolutamente convencido. O sea que no es una estrategia ni judicial, ni es una estrategia para el expediente. Estoy convencido de su inocencia. Las mismas cosas que escribí durante el expediente las tengo hoy. Un integrante de la Suprema Corte de Justicia entendía los mismos argumentos que yo defendí durante tantos años. ¿Y por qué si el joven confesó el homicidio no es el asesino? No, es para todo un programa, pero todo el tema de la confesión fue ampliamente debatido, y eso no fue una confesión. Pero sería para todo un programa. ¿Él no confesó el asesinato? No confesó. En condiciones de libertad, en condiciones absolutamente como requiere cualquier Estado de Derecho, no. ¿Y por qué crees entonces, si vos estás convencido de que es inocente, por qué crees que le encajan un homicidio tan importante y tan impactante a una persona que no es la asesina? Mira, yo no creo que en cualquier actividad de la vida haya mala intención. Ni tú en tu trabajo, ni yo en el mío. Si hay preguntas que tú realizás que yo no estoy de acuerdo, o hay afirmaciones que haces que no responden a la realidad, no adjudico intencionalidades. Por lo tanto, no es que encajan un homicidio. La justicia, como cualquier actividad, está desarrollada por hombres. Hay aciertos y hay errores, como los tengo yo. Hay veces que acierto y hay veces que erro. Discrepar con un fallo judicial no quiere decir que uno pueda atribuir intencionalidad. Estoy en desacuerdo con el fallo, como estoy de acuerdo con otros fallos. ¿Y por qué la familia de Natalia Martínez está convencida de que Rodrigo Vergés la mató? Porque no hay ningún elemento que establezca lo contrario. No hay ningún elemento que establezca lo contrario. Desde nuestro punto de vista. Pero invitamos a un programa entero de Natalia y conversamos, porque es injusto, en pocas frases, injusto para todas las partes, injusto para la víctima, injusto para Rodrigo, injusto para la reinserción de él, porque en definitiva hoy él está trabajando, él está desarrollando su vida. ¿Él cuánto tiempo estuvo preso? Tuvo... 5 años más o menos. Sí, alrededor de 5 años. Bien, y que salió por buena conducta, por días de trabajo. Bueno, porque salió porque entre la condena... Era de 9 la condena. Sí, pero las disposiciones legales en cuanto a, en primer lugar, los 2/3 de la pena se puede pedir la libertad anticipada, y él cumplió los 2/3 de la pena. A ver, ¿cómo fue defender a Gaby Álvarez? Bueno, yo ahí defendí a Blas Coelho, que fue el conductor. El que conducía el auto donde iba Gaby Álvarez. Fue una defensa que tuvo un alto impacto por lo mediático que fue, sí, y que precisamente se da en el año 2007, cuando yo recién llegaba de Argentina de hacer mi maestría en Derecho Penal. Fue un caso mediático en las dos orillas, pero creo que lo que se estuvo discutiendo hasta el final era precisamente si existía responsabilidad penal o no. ¿Ves? Ahí tenés otro caso, en el cual con la sentencia tampoco estoy de acuerdo, pero en los efectos prácticos por este Código del Proceso Penal que tenemos, en el cual se da una cosa increíble con este Código del Proceso Penal. Cuando la gente tiene que estar en libertad, está presa, y cuando tendría que estar presa está en libertad, porque vos defendés tu inocencia estando preso, y después la sentencia de condena, digamos, en muchos casos poco importa. Sí. Entonces, ya cuando se inicia el proceso vas para adentro, eso es lo que el Instituto de la Prisión Preventiva te está diciendo, mira, preventivamente vos estás preso, mientras estamos averiguando si tú sos inocente o no. Entonces, pero no es que te procesan y te meten preso cuando ya la prueba de que vos sos responsable es contundente. No, ahí el código te establece elementos de convicción suficientes. Elementos de convicción suficientes. Es decir, el elemento de convicción suficiente no es lo mismo que la plena prueba, o sea que no está acreditado el hecho. Entonces, pero déjame seguir la línea de razonamiento. No, porque como son elementos de convicción, depende de la convicción para el juez. Y la convicción para un juez no es lo mismo que la convicción para otro. Lo mismo que el instrumento de la prisión preventiva. Vos te puede pasar que por un mismo caso vamos a un mismo piso y un juez por un hecho te puede procesar sin prisión, y a los 2 minutos otro juez en el mismo piso por el mismo hecho te puede procesar con prisión. Por lo tanto, y ahí, digamos, entra una cantidad de valoraciones que a partir del 2017,
con el Código de Proceso Penal estoy convencido de que esto se va a cambiar. Por eso creo que fue un gran avance para el Uruguay en materia de garantías, en materia de derechos humanos, en materia de conjugar la eficacia con las garantías, el nuevo Código de Proceso Penal. Pero te vuelvo al tema anterior de Gaby Álvarez. Te decía que ahí existió, para no seguir apelando, porque en primera instancia salió el fallo, ahí no apelamos precisamente para priorizar la libertad. Entonces, tampoco estaba de acuerdo con el fallo porque entiendo que no habían elementos para imputar responsabilidad penal al conductor, pero ahí se priorizó la libertad porque el tiempo de desarrollo digamos, del Tribunal de Apelaciones iba a ser muy grande y no había sentencia firme y no se podía aplicar la libertad anticipada. Y en esos casos, ¿no?, en los que vos defendés al conductor, ¿no?, y tratás de explicar que él no tiene responsabilidad, automáticamente... O la tiene, porque uno no siempre defiende gente inocente. Bueno, no, de eso te voy a preguntar ahora después, eso está claro, pero cuando vos defendés al conductor de este caso, de este homicidio, es el típico caso de un homicidio culposo, con culpa pero sin dolo, sin intención. Perfecto. Cuando vos defendés al conductor, automáticamente le estás tirando la responsabilidad al que lo acompañaba, a Gaby Álvarez, que no es tu defendido. Sí, por eso no podía ser el mismo abogado de los dos, porque a ver, en ese caso en concreto, lo que se analizaba era la causa penalmente relevante, es decir, lo que se analizó es, a ver, el conductor iba a una velocidad excesiva a la permitida y había un accionar del acompañante del freno de mano. Entonces, la discusión es, ¿cuál fue la conducta penalmente relevante para producir ese resultado? ¿El conducir a exceso de velocidad o la aplicación del freno de mano? Entonces, si como yo sostenía, digamos, lo que uno tiene que determinar no es la causa física, sino la causa penalmente relevante. Si fuera exclusivamente la velocidad, uno tendría que decir, bueno, quiere decir que si uno hubiera transitado a 90 kilómetros por hora, ¿el resultado hubiera sido el mismo? Si el resultado hubiera sido el mismo, entonces no hay una causa penalmente relevante. Esto, el caso más concreto, tú vas por la interbalnearia, viste que hay lugares que 110 es el máximo permitido. Sí. Si una persona cruza la interbalnearia y tú venís a 125 kilómetros por hora, cruza sin mirar y se produce lamentablemente el deceso. Tú venías a 125 kilómetros. Ahora, ¿tú sos el responsable penal de la muerte de esa persona? Entonces, desde mi punto de vista, aplicando las normas penales vigentes y sobre todo los principios de imputabilidad, la pregunta que uno se tenía que hacer es, si hubiera cumplido la norma, ¿el resultado era el mismo? Si el resultado es el mismo, entonces no puede haber una atribución penal por esos 15 kilómetros de más de exceso de velocidad. O sea, no necesariamente la violación de una norma o reglamento trae como consecuencia una imputación penal. Bueno, la otra pregunta que te quería hacer sobre casos tuyos es si es difícil agarrar un caso como el de Pluna y la defensa de Matías Campiani. No, a ver, acá vamos al tema central. ¿Qué hace un abogado defensor? Un abogado defensor, en primer lugar, como abogado, aboga por el interés de su cliente. Y en segundo lugar, controla la legalidad del proceso, controla la vigencia del Estado de Derecho, y precisamente en cualquier sociedad democrática hay que combinar dos elementos claves: la eficacia en la represión del delito con las garantías individuales. Por lo tanto, en cualquier situación penal, eso es lo que hay que combinar. ¿Sabes qué pasa con respecto a estos temas penales? A veces hay una doble lectura. Cuando se trata de analizar a los demás, uno pide mano dura, pide eficacia, y cuando le toca a uno, algún familiar o algún amigo, exige más garantía. Yo tengo un cuento que es real, un caso que es absolutamente real, que como todos los compañeros del liceo, nos juntamos cada 10 años a hablar de la vida. Bueno, el primer encuentro fue a los 20 años de egresados. Y un amigo me decía, pero Jorge, ¿cómo te puedes dedicar al derecho penal, defender delincuentes, defender el delito, defender... Y bueno, y la verdad que estuvo así, te diría, varias horas durante la noche, casi obsesivo, preguntando con respecto a cuál era el rol del abogado penal y cómo eso se compaginaba con la ética. Sí, que termina siendo como un abogado del diablo para muchas personas. Exactamente. Esa persona, 20 minutos después, me llama al celular
Y yo pensaba que me iba otra vez a hablar con respecto a ese tema y no lo atendí. Me manda un mensaje de texto, por favor, llamame que es urgente. Lo llamo por teléfono y me dice, mira, atropellé a una persona en la Rambla y Jackson, me acuerdo el lugar donde era. Esa misma persona. Esa misma persona que además no había semáforo, sino que estaba en la cebra. Entonces, y uno ahí se pregunta, a ver, el mismo que no entendía el rol del abogado penalista hacía media hora, después quiere garantías. Y es lógico, y está bien que sea así, pero a veces hay como esa doble lectura, que tiene que haber un derecho penal para otros y un derecho penal para uno. Pero ya que te metiste en ese tema, te voy a llevar a casos más extremos, porque el homicidio culposo de un tipo que iba manejando y atropelló a una persona es una desgracia en realidad, ¿no? Termina siendo el que mata a la persona, es terrible, pero es una desgracia, no lo quisiste hacer. Ahora, ¿qué haces cuando viene un asesino a pedirte que lo defiendas? Un tipo que cometió un crimen y que te dice, mira, maté a tal persona, por favor defiéndeme. ¿Qué haces? Mira, a ver, acá hay dos temas. Uno el tema ético y otro el tema práctico. Digamos, uno por decisión, determinado tipo de delitos no defiende, no porque sean indefendibles, sino porque por razones también de comodidad, salvo que tenga relación a algún conocido o algún amigo de un amigo, temas relacionados con drogas yo no defiendo, pero o sea, no, que ahí está tu límite. No, por eso no tenés un límite para defender gente. El límite para defender cualquier tipo de personas es la ética con la cual uno se comporta en el proceso. Y eso uno puede cometer faltas éticas defendiendo a una persona que tiene un accidente de tránsito y puede no cometer faltas éticas defendiendo a una persona que cometió un delito gravísimo. A un doble homicidio. Porque, ¿sabes una cosa? Acá lo que el abogado defiende es el debido proceso y la dignidad de la persona. Y creo que aun cuando una persona merezca un reproche penal, porque si fuiste culpable, es justo que se aplique una pena y una pena justa, lo que no es bueno es que distingamos. Hay algunos que tienen más derechos y otros que tienen menos derechos. Distingamos la pena y la sanción por el error de la dignidad humana de no tener el derecho a una defensa. ¿Pero le has dicho que no a criminales? Sí, muchísimos casos. En los que ves que no hay forma de defender a esa persona. Bueno, en realidad, como te decía, si el tema es la pena justa, siempre la labor del abogado penalista tiene que estar, porque no solamente defender si cometió o no cometió el delito, sino qué pena se aplica en base a una cantidad de criterios. Del delito que cometió. Sí, yo en algunos casos puntuales sí rechacé de defensas. Te diría que fueron más de una decena de casos que rechazó de defensa. ¿Puedes decir alguno? No me parece. Pero no nombrando a la persona, sino el hecho. No me parece justo para quien confió en mí. No, pero sin nombrar a la requerir... persona, por ejemplo, el hecho. ¿Qué eran? Homicidios casi todos, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Ahora, y cuando decidís defender a una persona que cometió un crimen, ¿cómo lo encarás? ¿Cómo son esas charlas? O sea, vos necesitas o sea, la verdad, yo primero que diga la verdad. Ahí va, eso, partimos una base. Vos necesitas que el tipo te diga toda la verdad. Digamos, no solamente he rechazado, sino que he renunciado a defensas cuando me doy cuenta que no me han dicho la verdad. Porque si no hay un principio de confianza para con el abogado, no decir la verdad. Claro, pero no hay un tema ético cuando el penalista le pide a su defendido que le diga la verdad. Vos decime toda la verdad a mí. Sí. Pero capaz que después tenés que mentir. Pero pensalo contigo, no pienses el ejemplo. Al tipo. Es lo que es lo que te iba a decir con respecto al derecho penal de unos y de otros. Sí. La pregunta que me haces a mí, pensala contigo. Si tú mañana tenés un problema y recurrís a mí, ¿tú me vas a mentir? No, a vos te digo la verdad, pero capaz que vos me decís que yo mienta en el juzgado. Mentí, vas a tener que mentir porque si no estás en el horno. ¿Eso pasa? Eso a veces es el peor de los consejos. Porque yo digo, cuando está debidamente acreditada la prueba con respecto a una persona, muchas veces la declaración de la persona es casi innecesaria. Es decir, que en definitiva está el concepto de que hay hábiles declarantes y hay gente que no declara bien y que de eso va a depender la solución de un tema penal. Y eso te diría que en el 90% de los casos no es así. Así que muchas veces la declaración de la persona no es tan trascendente como uno cree. De hecho,
en materia penal, no solamente en Uruguay, en el mundo entero, uno de los principios de no autoincriminación incluye que tú tenés derecho a no declarar. Y por lo tanto, el derecho a no declarar lo puedes ejercer. Pero la verdad debe ser muy difícil también defender a una persona que cometió un asesinato y que probablemente tenga valores muy distintos a los tuyos. Vos, por ejemplo, sos un tipo muy religioso. Pero es que ahí está el tema. Tú entrevistás a alguien en el cual quizás no compartís. Mañana profesionalmente tenés el desafío de entrevistar a un líder que mató 1.500 personas y tenés el desafío profesional de hacer esa entrevista. Tu trabajo profesional no quiere decir que tú avales. No, una cosa es entrevistarlo y otra cosa es defenderlo, Jorge. Defendés en el Estado de Derecho la pena justa y las garantías individuales. Acá vos no podés atar la conducta del cliente con la visión que tiene el profesional, porque en definitiva el ejercicio de la abogacía es un trabajo, es una profesión. Y me parece que cuando uno dice, yo veo el abogado que es por el cliente que tengo, me parece que eso es etiquetar y es clasificar a personas. Yo juzgo a las personas por lo que las personas son, en su trabajo, en su actividad familiar, en su actividad profesional, en su actividad personal, pero como uno no puede creer que la defensa profesional de una persona implique que uno comparta los mismos valores. ¿Cómo te llegó el caso Lola Chomnales a fin de año? Como te decía, en esos años que yo fui a estudiar a Argentina, a su vez tuve vinculación profesional con muchísimos estudios penales argentinos, que de hecho los tengo hasta hoy, y por eso es que también defiendo, digamos, a muchas personas de la República Argentina, principalmente a partir de mi actuación en el 2005. O sea que bueno, ¿y qué vino recomendado por el abogado argentino de la familia. Sí. ¿Qué evaluación haces del caso 3 meses después del asesinato? Que han habido avances, pero no lo suficientemente contundentes como para darle las respuestas a la familia que la familia merece. Entonces, sí hay avances y se trabajó, sí, sin duda, pero no con las respuestas ni lo suficientemente esclarecedor como hubiera querido. ¿Hoy no hay ni un sospechoso? En realidad lo que hay, digamos, son varios tomos con declaraciones, algunas contradictorias, otras con pruebas que se tiene para diligenciar, algunas pruebas que hemos solicitado nosotros, otras que no han tenido respuesta. Es decir, que en definitiva creo que no es buena metodología tener un escenario a priori, sino que bueno, esperar todas esas pericias y ver dentro de todo cómo se reconstruye lo más cercano a la verdad posible, qué hechos pasaron. ¿El caso es realmente complicado? ¿Se investigó mal? ¿Se investigó lento? ¿O todo junto? El caso es complicado, sin lugar a dudas. Se investigó y se trabajó, eso no tampoco cabe en dudas. Basta ver los 6 tomos que tiene ya el expediente judicial. ¿Pero cómo se investigó? ¿Se investigó bien? Se investigó con los elementos y las herramientas que tiene a disposición el Uruguay. Si yo miro por los resultados, te vuelvo a ratificar lo que te dije, no son los resultados que esperaba nadie. El presidente de la Suprema Corte de Justicia ayer precisamente hizo una evaluación muy similar a la que estoy haciendo ahora, así que te diría que ratifico en todos sus términos lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo ayer. ¿Y qué te dice hoy la familia de Lola Chomnales? ¿Qué quieres saber la verdad? Lo mismo que pero están perdiendo las te esperanzas pasaría ya a ti si tenés un familiar que está en esas circunstancias. Porque hay muchos casos en los que pasan los años y la respuesta termina siendo no la mató nadie. Pasa en Uruguay, pasa en Argentina. Ojalá que no pase acá. Ojalá que no pase acá. Ojalá pero no la pase acá. familia está perdiendo la esperanza ya. No, evidentemente todos queremos respuestas rápidas. Estamos haciendo lo posible dentro de nuestra labor, que precisamente es controlar la legalidad del expediente, poder presentar prueba y
y poder participar en las actuaciones. La primera teoría, que fue la que vinculó al esposo de la madrina con el crimen, ¿no? Porque los primeros sospechosos fueron los familiares, la madrina y su esposo. ¿Esa teoría está totalmente descartada? Cuando se está en una investigación, ni se puede afirmar con contundencia ni descartar con contundencia. Yo creo que hay muchas pericias que están en trámite, algunas de las cuales no puedo comentar públicamente para no frustrarla, pero creo que en cualquier investigación metodológicamente hay que seguir trabajando para buscar pruebas contundentes. Yo recuerdo que hasta hace poco decían que se había tomado ADN a todos los sospechosos, menos a una persona que era el jovencito de 14 años, el hijo de la madrina. ¿Al final se tomó el ADN de ese jovencito o no? No. Porque la familia dijo que no quería. No, es un tema... Porque la mamá dijo que no quería, ¿puede ser? No, es un tema que se está por dilucidar en la justicia. O sea, pero que hay chance de que se haga ese examen de ADN sí, todavía. Sí, claro, por supuesto. Para descartar todo. O sea, ¿vos lo estás reclamando eso? No, a ver, nosotros tenemos una serie de pruebas pendientes que se han solicitado, la ha solicitado la Fiscalía algunas, la Policía otras, nosotros otras, así que todas esas pericias, me preguntes de una forma o me preguntes de otra con gran habilidad, la respuesta van a ser la misma, no te voy a revelar porque frustro pruebas y te digo concretamente cuáles son. La abuela, la famosa chef, habló la otra vez en una entrevista con el diario Perfil y si bien, no dijo nada que aclarara porque ella no sabe, tiró algunas frases que volvían a apuntar contra el esposo de la madrina, si vos la interpretabas de tal manera. ¿Esas cosas terminan incidiendo en una investigación? Que una señora diga, bueno, se llevaban muy mal ellos, ella estaba mal con él, Lola era preciosa, no entiendo por qué. Yo creo que, como te decía, te doy la misma respuesta que hace 2 minutos. No hay que descartar nada ni afirmar nada. Ajá. Me parece que todas las contribuciones que se puedan realizar en torno a que se arroje luz. En definitiva, no podemos perder de vista que lo principal en esto es esclarecer los hechos. Y por lo tanto, importa el fin, importa el objetivo, importan los medios, y lo que importa es no tener una actitud de predisposición, ni negativa ni positiva, ni descartar cosas que no están descartadas, ni afirmar nada. Entonces, las manifestaciones, por ejemplo, la última audiencia, sí, digamos, una persona con muchísima buena voluntad y para querer colaborar con la investigación, manifestó la existencia de una llamada en el cual se le solicitaba no diría una orden ni permiso, sino que le daba cuenta de que tenía un cadáver consigo. Quedó claro por distintos medios probatorios que era muy difícil que tuviera relación con ese caso porque de donde se había realizado esa llamada que se había verificado, había más de 400 kilómetros. Entonces, hasta temporariamente era muy difícil que alguien haga 800 kilómetros, 400 de ida y 400 de vuelta para traer un cadáver. O sea, que es bueno haber tenido ese testimonio, sí, claro, porque uno a priori no puede descartar nada. Pero después, los testimonios, las declaraciones, las pruebas, tienen que pasar por un tamiz, digamos, de coherencia dentro de los hechos que ya están probados. Es entonces un elemento que no ayuda en nada en la investigación, no aporta nada nuevo. Con muy buena intención, porque realmente tampoco en un proceso judicial, si no, la gente no colaboraría, al contrario. Sí, sí. Pero en concreto, para esclarecer ese hecho, los elementos que hay generarían una contradicción entre esos hechos ya probados y tener un cuerpo a tanta distancia. ¿Y la muerte de uno de los detenidos no tiene nada que ver tampoco? ¿Ya se comprobó? Esto sigue, por lo pronto, cuando nosotros participamos de la declaración, había manifestado la persona hoy difunta que estaba trabajando en el Chuy y que no había ido en esos días a balizas y que no estaba presente, sino que su trabajo era en el Chuy. Lamentablemente, por su desaparición física, no se continuó sobre esa línea de trabajo, pero bueno, es un expediente independiente la muerte a de Lola. Bien. No, a ver, volviendo a lo que yo te preguntaba recién, a ver, por más que siempre acá se necesitan pruebas contundentes y en algunos casos hasta científicas, el hecho de que una abuela diga, yo querría que fuese un extranjero el asesino, pero no creo, para mí que es uno de acá de la familia, te hace decir, bueno,
pongamos atención de nuevo en el tema familiar, ¿no? O sea, son cosas que aportan, ¿no? Todo aporta. Como te decía, todo aporta, sí. Lo que hay que tratar es de buscar la verdad, porque hay una frase que para mí sintetiza cuál es mi actitud frente al tema. No hay que buscar a un culpable, hay que buscar al culpable. La diferencia es una palabra, pero en realidad es sustancial. No es cerrar un caso por cerrarlo, sino buscar al culpable. No es quiero cerrar un caso para tener una respuesta. No se trata de buscar a un culpable. Acá se trata de buscar al culpable. Y creo que eso no es una diferencia de una palabra, es una diferencia de concepción filosófica y de lo que la familia quiere. ¿Vos decís que lo van a encontrar al culpable? Trabajo con esa fe y optimismo de que así sucediera. Si tuviera la certeza de que no se va a encontrar, no estaría trabajando en el tema. Sigo siendo optimista, marcando con mucha claridad que las respuestas hasta ahora han sido insuficientes, pero con confianza. ¿Cómo hiciste para defender a Mercedes Rovira cuando dijo que la homosexualidad era una anomalía? Como hice, como cualquier pero ¿cómo lo encaraste? Y ahí básicamente el delito que se estaba investigando si se cometió o no se cometió es el tema de la discriminación, es decir, si las afirmaciones generaban o no la conducta penal tipificada en nuestro código, y quedó absolutamente claro de que no fue así. Bien, quedaron muchas cosas por hablar, no hablamos nada de Peñarol, nada de fútbol, así que... Y eso es un tema que forma parte quizás más de mi vida que la mayor parte de preguntas que me hiciste. Puede ser, bueno. Por lo que supone, porque este es un año histórico, porque vamos a inaugurar nuestro estadio, porque después de tantos años, ahora 124 años vamos a cumplir de gloria, tener el sueño de la casa propia, es un hecho que nos llena de orgullo los peñarolenses, y tener el primer estadio FIFA del Uruguay también creo que es un motivo de alegría para los que somos hinchas de Peñarol y también para los que no son hinchas de Peñarol. Pero queda para otra vez. ¿Te gustaría ser presidente de Peñarol algún día? Si ya tenés un gran presidente, joven, con ganas, con energía, con el cual me siento consustanciado, bueno, pero hoy pero pienso... se supone que Juan Pedro Damiani tiene su último periodo ahora y después se va, él lo dijo, ¿no? Yo estoy absolutamente consustanciado con su gestión, así trabajé para ello. Cuando uno es más chico, sueña que las cosas son más fáciles. Es muy difícil ser presidente de Peñarol y no sé si estoy a la altura de las circunstancias. ¿Forlán va a jugar en Peñarol? Ojalá, y escuché a Pablo y me ilusioné más todavía cuando lo escuché con ustedes. Lo da casi como un hecho que va a jugar la Copa Libertadores el año que viene. Es lo que todos los hinchas de Peñarol quisiéramos, es su casa. Cuando dijo Forlán que solamente besaría 2 camisetas, la de Uruguay y la de Peñarol, ¿qué hincha de Peñarol no se sintió identificado? Son las mismas que beso yo. Gracias, Jorge. De nada. Que pases bien. Hacemos una pausa y seguimos con más Observador TV. Estaremos charlando con Edison Lanza y también llegará Sebastián Aullanet para hacer su columna de la NBA. Ya volvemos.